Hoy la reforma judicial ya está. ¿Qué es lo que debemos esperar como ciudadanos de esta reforma? ¿Qué es lo que viene? Quédate con nosotros y aquí te lo platicaremos. Pues me encuentro aquí muy bien acompañada con dos grandes amigos y juristas a quienes voy a saludar. Licenciado Carmelo, bienvenido, que viene visitándonos desde Jalapa. Muchas gracias por haberme invitado, licenciada Gloria. Pues estoy muy interesado. Cuando me plantea usted el tema, pues sin duda dije, no, pues voy a ir. Pues va. Y mi amigo, el licenciado René Liñero Vaqueiro. Gracias, René. Hola Gloria, gracias por la invitación una vez más. No es la primera vez que estamos contigo y es un honor que pues nos hayas llamado para tratar un tema que yo creo que hay que concientizar un poquito más. Ha estado muy en boga, muy platicado, pero yo creo que hay que aterrizarlo, hay que hablarlo a ras de piso, ¿no? Exactamente, ¿qué debe de esperar el ciudadano de a pie de esta reforma? Actualmente, ya aquí en nuestro país, de acuerdo a nuestra legislación, no hay un mecanismo que esté impidiendo que se lleve el libre desarrollo de la misma. ¿Qué implicaciones tiene esta reforma? ¿Me pueden platicar así a grandes rasgos cuáles son los principales cambios? Bueno, yo me dedico a la materia penal y últimamente ya ve que la reforma al artículo 21 constitucional, al igual que al 19 constitucional, se le están agregando algunas cuestiones que realmente son violatorias a derechos humanos. Incluso en el 19 constitucional están agregando delitos para poderlos aterrizar con medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, misma que esta ya ha sido estudiada por la Corte Interamericana y declarada inconvencional. Entonces, en el 2008, cuando se hace la reforma del sistema acusatorio, lo que se buscaba era ampliar la protección de la herramienta procesal, en este caso el proceso penal, buscar la manera de hacer más amplia la protección de derechos humanos e integrarlos con el artículo primero del 2011 al reconocimiento, así como el 133, para los efectos que al armonizarse se pudiera respetar los pactos internacionales, así como los derechos humanos que venían estableciéndose desde el Pacto de San José de 1969. Entonces estamos vislumbrando que esta reforma deja de lado primero el cumplimiento o la adhesión a los pactos internacionales a los que ya se encuentran. Pues así. Y eso resulta muy preocupante, ¿no? ¿Cómo pudiera impactar al ciudadano? Si me gustaría que me platicaran una situación ejemplificativa en la que dijera el ciudadano, oh, me encuentro en esta situación, entonces esto sí es preocupante porque a veces lo que pasa es que hablamos, nosotros los abogados tenemos esa virtud de hablar todo tan técnico y artículos y la gente dice, ok, pero no entendí nada. ¿Pueden platicarme una situación cotidiana? Bueno, mira, Gloria, como bien lo comentaba nuestro colega, el licenciado Carmelo, retomando ese ejemplo en materia penal, antes del nuevo sistema penal acusatorio, adversarial, oral y con todas las características que existe, que viene de un paradigma de las reformas de 2008, 2011, el viejo modelo penal, si había indicios, por ejemplo, de que habías cometido un delito no probado, indicios, te dictaban un auto de formal prisión. Y si ese auto de formal prisión versaba sobre delitos calificados como graves por la propia ley, pues te apresaban y no tenías
en aquellos tiempos la posibilidad de lo que se conocía como salir por libertad bajo fianza. ¿Qué significaba? Tenías que enfrentar tu proceso penal dentro de prisión. Y muy a menudo salía una sentencia absolutoria, una sentencia que te declaraba no culpable. Pero mientras, ya habías estado, por poner un ejemplo, 1, 2 años en prisión llevando tu juicio. Los sistemas penales modernos te decían, a ver, momento, hay varias medidas cautelares para que esa persona que está siendo acusada no se vea tan afectada, respetando un principio básico de presunción de inocencia que existía en el derecho sajón, en nuestro derecho latinoamericano, el derecho europeo. Presunción de inocencia. Entonces, a grosso modo, la nueva reforma dijo, a ver, puede haber una serie de medidas. No salgas de la ciudad, no salgas del país. Y la prisión oficiosa o la prisión justificada, aquí no quiero entrar tan de lleno a ese tema, es decir, llevar, como en el viejo sistema, tu proceso en prisión, eran medidas de excepción, es decir, Eran extraordinarias. eran la última. Ese es el espíritu básicamente del nuevo sistema de justicia penal. Entonces, ¿qué hacemos con ese sistema de justicia penal? Pues de repente pues nos incomoda, queremos meter a enemigos políticos, gente que no nos es cómoda, y pues le dictamos una prisión preventiva justificada cuando se pudieron agotar otras. ¿Y qué sucedió? Se promovían amparos. Y el juez de distrito en materia de penal, y confirmada por el tribunal colegiado, te decía, es inconvencional porque viola tratados internacionales de los que México es parte, y te ordeno que dictes una nueva medida. Y muchos jueces penales en las entidades federativas no obedecían. Entonces, estamos ante un retroceso de lo que habíamos conquistado, de lo que habíamos avanzado, de lo que habíamos logrado como ciudadanos. Eso es exactamente lo que entiendo que están planteando. Sí, la visión en materia penal en el año del 2008, cuando se trata de implementar el sistema acusatorio, la visión era la progresividad, el principio de progresividad, en el sentido de adoptar los aspectos de respeto a derecho humano. Y una de las garantías más importantes es la libertad del gobernado. Y en ese sentido, se trataba de que no se detuviera antes de tener la averiguación complementaria y tener la posibilidad o la probabilidad de que fuera culpable, ¿no? O que hubiera indicios, ¿no? Elementos suficientes, sí. Pero esto garantizaba la posibilidad de que tu libertad te pudieras defender en libertad. Era un aviso que se te estaba investigando. La audiencia era decirte, estás siendo investigado por un delito, defiéndete. Te doy la oportunidad de defenderte. Antes no era así. Bueno, de repente en el 2008 sucede, y hoy, en lugar de avanzar, empezamos a regresar a los aspectos anteriores con un sistema de audiencias. Pero quizá un ciudadano pudiera decir, bueno, pero es que eso a mí no me va a afectar porque es un mecanismo que van a utilizar para los enemigos políticos. Y como yo no soy político, entonces, pero la realidad es que creo que no dimensionan que esto sí puede aterrizarse en un momento dado en una situación cotidiana. Efectivamente, y ahí es donde yo quisiera en estos momentos salirnos un poquito de la esfera penal, que es la más ejemplificativa de lo que es el amparo, ¿no? Cuando las personas escuchan amparo, enseguida piensan en derecho
Sí, empiezan y me van a meter a la cárcel y necesito un amparo. Y no, en realidad, así, de manera muy sencilla, el juicio de amparo no es un recurso, es un juicio de carácter federal que tiene como finalidad el proteger al individuo de cualquier acto arbitrario de autoridad, y por arbitrario me refiero a que no cumpla con los estándares de la ley y por lo tanto de nuestro sistema constitucional, y restituir al individuo en las garantías y derechos humanos violados. Y aquí es donde intervienen todas las materias: civil, mercantil, penal, laboral, administrativo, ecológico, toda la materia en la que usted piense. Un ejemplo, en materia fiscal, si usted le están multando indebidamente, si le están fincando indebidamente un crédito fiscal, si te están clausurando tu tiendita de manera injustificada, si te están negando un permiso para construir o para ampliar tu casa, si la sentencia no te deja ver a tus hijos de manera injustificada, si están permitiendo que se destruya un manglar para hacer un fraccionamiento y esto afecta a los derechos humanos ya de forma ampliada, en general todo termina estudiándose en el amparo. ¿Y quién lleva el amparo? ¿Quién lo sustancia? Pues el Poder Judicial Federal. Poder Judicial Federal, que creo que es la cereza en la corona en esta reforma, ¿no? Y estamos llegando a ese punto medular porque algo que damos por sentado, que todos sabemos porque es de conocimiento general, que es la elección de los jueces federales, que va a ser de elección popular. Y es ahí donde quiero que en ese momento me digan, ¿eso es bueno, es malo? ¿Cómo lo debe de tomar el gobernador? Bien, yo considero que en estos momentos, y ojalá que hasta aquí quede, hay un galimatías social de muchos temas, y dentro de ellos el Poder Judicial es el más álgido, el problema del Poder Judicial. Pero cuando se dice Poder Judicial, el ciudadano de a pie cree que es todo el sistema, desde fiscales, jueces, del fuero común y fuero federal. Y aquí no, aquí desde mi punto de vista, creo que me convence la teoría de que fue la reforma un ataque directo a un sistema de contrapesos que de alguna manera se mantenía en equilibrio, no daba un sesgo o otro, sino que mantenía el estudio adecuado y le daba el fallo a quien tenía el derecho. Hoy resulta bastante visible que sean personas afines a la 4T, para hablarlo claro. ¿Por qué? Porque hoy Morena pone a la peor representante de derechos humanos, ¿sí? Como es Rosario Ibarra, ¿no? Con una votación muy cuestionable, ¿no? Muy cuestionable. Entonces, si esa es la visión, si huele a pollo, sabe a pollo y tiene plumas, es pollo. Ese es un pollo. Entonces, no podemos evitar pensar que venga un régimen bastante endurecido en relación a los derechos ya ganados por parte de la ciudadanía y los gobernados, y hoy no son respetados. ¿Habrá justicia para todos? ¿Creen ustedes que habrá justicia para todos? Yo creo que quiero ser muy objetivo en esto, como jurista, como analista de las leyes. Yo creo que menos que nunca. Y te voy a decir por qué. ¿A quién le estorba el Poder Judicial Federal? Pues le estorba al poder establecido. Si nosotros nos vamos a la historia rapidita del Poder Judicial Federal, recordemos, en las épocas 70s, 80s, 60s, el Estado mexicano ganaba de todas. Tú no le ganabas un amparo nunca, jamás en la vida al
al gobierno, al presidente de la República. En 1982, al final, José López Portillo decreta la nacionalización de la banca. Y hay un juez de distrito que se atrevió. Esa es la palabra, se atrevió a ir en contra de la corriente y decretó la suspensión en contra del decreto. Acto seguido, la Suprema Corte de Justicia conoció la revisión, lo echó para atrás, corrieron a ese juez. Ese juez, no voy a decir nombre, pero me dio clases en mi especialidad en la Ciudad de México, precisamente de amparo. Cuando en el año de 1994 se celebra un tratado de libre comercio, para estar a la altura de ese primer mundo y gozar de este intercambio comercial, no nada más el tratado fue netamente de pesos centavos de comercio, también ese tratado nos obligaba a transitar en un camino democrático que obligaba a mejorar nuestras instituciones y que garantizara la certidumbre jurídica para todos los ciudadanos en México, entre ellos, pues también los nuevos inversionistas. Y es ahí donde dicen, pues es que Zedillo hizo su reforma. Bueno, lo que realmente hizo en su tiempo el presidente Zedillo con esa reforma fue perder poder presidencial. Hacer un equilibrio. Es que a partir de esa reforma, nosotros empezamos a ver una época de oro en la que le ganabas muy seguido al gobierno muchos juicios por falta de fundamentación, de motivación, no cumplían con la Constitución. Empezamos también a poder un solo individuo ganar un amparo contra una ley, porque la ley también puede ir contra la Constitución y es lo que estamos viendo. Exactamente. ¿Sí? Y llegó el momento en que en este país transitamos a una alternancia en el año 2000, en el año 2012, se crearon organismos separados del poder. Sí, los organismos autónomos que hoy están desapareciendo. Hoy están desapareciendo, y esto es muy sintomático, como decía el licenciado Carmelo, es muy sintomático. Entramos a una reforma constitucional que llevó a otro rango los derechos humanos reconocidos en todo el mundo. Y aquí es donde esto hay que entenderlo mucho. La diferencia entre el constitucionalismo del siglo XX y el constitucionalismo del siglo XXI, donde ya el mundo es toda una aldea global y en donde ya bajo el pretexto de que nosotros nos autodeterminamos, no. Ya hay valores universales que son los valores pétreos, las garantías pétreas, que cualquier gobierno puede hacer las reformas que quiera, pero no puedes, y es el principio de progresividad, tú puedes hacer tantas y cuantas reformas quieras, pero adicionando derechos humanos. Nunca para retroceder en materia de derechos humanos. Bueno, ahora que ya dejamos en claro que el juicio de amparo no solamente se trata de materia penal, sino de todas las materias. Si te encuentras en un juicio familiar, en un juicio administrativo, que uno de los ejemplos que se me ocurre para que toda nuestra audiencia lo entienda tal como es, por ejemplo, cuando tú pones un juicio de amparo contra la Comisión Federal de Electricidad. Entonces estaríamos ante casos que realmente, por no decir nunca, pero muy difícilmente vamos a ganar. ¿Creen ustedes que va a ser imposible litigar contra el Estado? Resulta muy buena pregunta. Voy a hacer un argumento sin conclusión porque yo quisiera que ustedes, público, lo terminaran concluyendo. Resulta que en la época de este sexenio que todavía no ha terminado, hoy, en ese tiempo había una presidenta que hoy va a ser la que va a determinar qué jueces y qué magistrados federales van a ser los que van a pertenecer a la nueva elección, ¿no? La elección
de los jueces por voto popular. Entonces, el argumento sería, si los puso el gobierno de la 4T y hoy, en ese tiempo, estaba una presidenta del Poder Judicial, del Fuero Común, y hoy es la que va a calificar quiénes son los que van a entrar a competir para jueces y magistrados federales, pues resulta obvio tener una conclusión muy lógica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Estado otra vez se convierte, el Estado de Veracruz, Fuero Común, por circuitos, porque ahora va a manejarse a nivel local los nombramientos. Entonces, cuando pierde el Estado una resolución, si es que la pierde. Si es que la pierde. Sí, porque viene la nueva gobernadora de Veracruz y va a poner obviamente a los afines en la magistratura del Fuero Común. Estos darán a su vez, y jueces darán a su vez sus resoluciones, pues no contrarios a la cuestión del Estado. Entonces, cuando uno quiere irse al amparo por cuestiones de falta de técnica o alguna situación de falta de valoración de pruebas, pues entonces ahí les preguntaría yo a ustedes, audiencia, ¿será que nos den realmente derecho cuando son magistrados y jueces a modo de la gobernanza? Esa sería la pregunta que dejo yo en el tintero y que lo responda el público. En los comentarios esperamos su retroalimentación, esperamos que nos compartan sus inquietudes y sus comentarios también si tienen una visión diferente a las que estamos en este momento con la voz. Yo quisiera también que me dijeran, ¿ustedes creen que el litigio como hoy lo conocemos definitivamente tiene que cambiar? ¿Qué va a ser del futuro del abogado? Y esto lo saco a colación por aquel comentario que hizo la ministra Lenia Batres, ¿no? Que los abogados vamos a desaparecer y todo se va a poder hacer con simples formatos de inteligencia artificial. Yo he expresado en varios foros y en charlas de café que yo creo que los abogados nos vamos a convertir en tramitólogos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, primero que nada que hay que distinguir, es muy lamentable la concepción de que pues, los abogados vayamos a desaparecer, y no es porque seamos la octava maravilla, sino pues es el factor humano, somos intermediarios, somos el profesionista especialista en esa materia, así como lo hay ingenieros, arquitectos, doctores, etcétera, etcétera, encargado de asesorar a una persona que tiene un problema legal y necesita defenderse o necesita atacar, ¿no? Según en un lenguaje muy coloquial. Yo creo que, por principio de cuentas, creo que lo que tiene que ver con el derecho privado, lo que es el derecho civil, el derecho familiar, el derecho mercantil, pues yo creo que ahí vamos a seguir en el fuero común, o sea, lo que se ve a nivel estatal, no vamos a ver gran cambio. Cuando hay una violación grave en un proceso y te tengas que ir al amparo, lo vamos a notar. Aunque podamos seguir la lógica de los 70s y 80s, pues lo estudia el juez de amparo en los años 70s, 80s y dice, pues están peleando particulares, pues vamos a resolver, le damos la razón a quien la tenga. No le perjudica a nadie, bueno, pero en materia de derecho público, que es donde hablamos del derecho administrativo, derecho fiscal, derecho laboral, el derecho penal, por supuesto, pero sobre todo aquellos en el que la parte demandada es el Estado mexicano o alguna entidad federativa, el derecho administrativo como tal, yo creo que ahí sí regresamos 50 años para atrás y nuevamente el Estado siempre va a tener la razón, no le vas a ganar una, y entonces, como era hace 50 años, pues el abogado que tenía una relación y tenía una amistad, oye, mira, simples tramitólogos. Y eso abona a la corrupción, a la impunidad
en vez de combatirla. La mejor forma de combatir corrupción e impunidad es que se cumpla la ley, que haya alguien que corrija los actos arbitrarios de cualquier autoridad, y eso lo viene haciendo y lo venía haciendo bien el Poder Judicial Federal. Y yo coincido, bueno, creo que los tres que estamos en esta mesa coincidimos con eso. ¿Qué acciones se deben de tomar desde su punto de vista, licenciado Carmelo, para mejorar el sistema judicial? Como usted bien dijo, que su área de expertise es derecho penal. ¿Cuáles serían las acciones que usted cree que debieron de haberse tomado o que se deben de tomar? Bueno, se supone que el sistema acusatorio era precisamente para mejorar las formas y las herramientas procesales que estaban concedidas al individuo para poder, o al gobernado, para poder defenderse del poder del Estado. Tan es así que la carga probatoria como tal la lleva la Fiscalía. Aún así, existieron ciertas grietas que no lograron realizar la consolidación correcta del nuevo sistema de justicia penal, como son la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Y en su momento el arraigo, que también lo declararon inconvencional, inconstitucional, desapareció. Hoy están abonando, pareciera, a un régimen inquisitorial total. Hay una reforma, como era antes, una iniciativa de reforma, un decreto que con relación a la cuestión fiscal, que lo quieren hacer delito grave, pero no hay una especificación de cuantía, sino que todo aquel que caiga en esa posibilidad de no haber pagado sus impuestos correctamente estaría en presencia de haber cometido un delito grave. Eso es altamente grave. Yo diría, el sistema judicial está bajo fuego por la 4T. Y esto no es, estoy hablando de manera genérica en el sistema judicial, no. El problema es, los que estamos bajo fuego somos los ciudadanos. Porque puedo en un momento determinado dejar pagar mis impuestos por X o por Y, ¿no? Y yo ya cometí, porque el acto es ipso facto, es en el momento. Sí. Dejo de pagar y automáticamente ya los elementos se constituyeron, si es que la dejan como está, porque parece ser que la retrasaron y la están repensando. Se han dado cuenta. Ojalá y sí, ¿no? Se han dado cuenta que están atacando realmente al ciudadano y a la colectividad. Si bien es cierto, necesitan dinero para pagar los programas sociales que le dan sus votaciones, o los votos para poder mantenerse en el poder, hoy estamos viviendo una carrera del poder político por el poder político. Eso es lo grave. Ahora, realmente la reforma judicial, yo me preguntaría, porque la estaba analizando y dije, bueno, yo soy un hombre litigante de hace más de 30 años. ¿Qué me ofrece la reforma judicial? Y no me ofrece absolutamente nada dentro de los aspectos procesales. Ese es un tema bien interesante. Entonces, ¿qué era lo que usted esperaría como litigante derecho penal que esta reforma hubiera traído como mejora? Pienso, la audiencia inicial se dicta la vinculación a proceso y de inmediato viene la medida cautelar y generalmente viene la prisión preventiva oficiosa o bien viene la prisión preventiva justificada. Esta se maneja a través de la probabilidad de haber cometido el delito o haber participado en el mismo. Ahí es una audiencia incipiente, todavía hay simplemente dato de prueba y de carácter enunciativo. No así, hubiera sido mejor que en la etapa intermedia, cuando ya se tienen medios de prueba para ofertar, es decir, se agotó la carpeta de investigación, ya puedes hacer una acusación con una visión de derecho, con una visión futura de derecho, que podría darte un resultado de culpabilidad. Y en la etapa intermedia solicitar la medida cautelar de prisión para asegurarla del individuo. Mientras tanto, dejarlo que se defienda y se investigue de un lado y se investigue de otro para ver y aportar pruebas. Yo creo que la audiencia intermedia hubiese sido una buena reforma, el hecho de aplicar la medida de prisión preventiva
en ese momento. Ujú. Ya se ha justificado presión si quisieran mantenerla oficiosa, que ya dije que es inconvencional y es la última ratio. Ahí la medida que... ¿Por qué? Porque media entre la etapa intermedia, la audiencia intermedia, median poco tiempo para la audiencia de sentencia. En la audiencia de juicio. Y ya no había, de juicio, no habría tanta lesión en la privación de libertad como lo hay de más de 1 año o 2 años de prisión preventiva, oficiosa justificada, y luego para que me digan que estoy absuelto. Yo me iría básicamente no tan solo al tema de que ya estamos hablando cuando ya se echó a andar el aparato, sino en la etapa de investigación cuando estamos dentro de la fiscalía. Yo creo que una de las buenas medidas fue haber comenzado este tipo de acciones de depuración de personal susceptible de corrupción o mal preparados, que básicamente son los que entorpecen nuestras acciones como gobernados. Creo que por ahí debió haber empezado la reforma. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Yo creo que la falta de diagnóstico que se manejó en la audiencia en la Corte Interamericana, la falta de diagnóstico de corrupción, como decían, y los acusados, no existe. Entonces estamos hablando de que volvimos a la alquimia, a la Edad Media, donde las brujas eran quemadas a través de solamente el señalamiento. Entonces se quemó el Poder Judicial, los jueces, magistrados y ministros de esa manera, con leña verde, y todo el pueblo se quedó observando nada más que ardieran. Entonces hoy vamos a disfrutar el voto de la 4T, por supuesto, en el detrimento total de todos tus derechos, compañero. Así que si me buscas, ahí estoy, trataré de defenderte, pero puede ser que sea un juicio simulado, porque combatir al Estado va a ser muy difícil. Licenciado René, hay un tema que ahorita que hablamos de ministros, magistrados, que le duele mucho al pueblo, por decirlo así. Es el tema de los privilegios. ¿Realmente era una clase privilegiada los ministros? A ver. Primero que nada, no podemos hablar de clase privilegiada, sino de funcionarios, vamos a ponerle así, con una función trascendente como lo es en todo el mundo. No es lo mismo un juez de amparo que un juez normal, ordinario. Esto es así en todo el mundo. Y requerían algunas protecciones especiales. Si los delitos, por ejemplo, contra la salud, narcotráfico, vamos a hablarlo, le toca juzgarlos a un juez de distrito y en definitiva a un tribunal colegiado de circuito o la Suprema Corte si ejercitó o no facultad de atracción, es obvio que necesitan una protección pero extraordinaria en el contexto del país que vivimos. Entonces, sí necesitan un vehículo blindado, por ejemplo. Ahora, conozco mucha gente del Poder Judicial Federal que desayunaba, comía y cenaba con un expediente al lado. Es verdadero, un apostolado eso. Realmente era un apostolado. Entregabas tu vida completa, sacrificabas tu vida familiar y obviamente tiene que ser bien pagado. Los americanos tienen una frase: si pagas cacahuates, contratarás monos. ¿Sí? Si quieres algo de calidad y que funcione, tienes que pagar, y hablo en cuestión económica, lo que amerita. Que había cuestiones que no se justificaban, pues era muy fácil recortarlas. Voy a ser muy coloquial. En la casa de todos ustedes, tú tienes tus vasos, tus mejores vasos porque funcionan. Tienes tus mejores vasos. Cuando los ocupas, ¿los lavas o los rompes? Los lavas. Los lavas. Es decir, vas quitando lo que no sirve. Si tú dices que hay un aeropuerto en donde hay corrupción,
pues limpias de corrupción la obra que ya llevaba una tercera parte y miles de millones de pesos. Metes a prisión a aquellos que estás señalando de corrupción, pero no rompes el aeropuerto, y a todos los que señalaste de corrupción pues no metiste a nadie. Eso es lo que estamos viendo. Están derruyendo, se están rompiendo todos los avances, los órganos autónomos. Hay mucha corrupción, pues no está probada quién está en la cárcel. No está probada, y las soluciones que das es romperlo todo. Realmente no son soluciones. No son soluciones. No toda austeridad, y esa austeridad yo la dejo muy cuestionable. No toda austeridad es buena, ¿sí? La función de un gobierno no es ahorrar dinero. Y lo que decías al respecto de que si pagas con cacahuates y vas a contratar monos, me lleva a la reflexión del requisito mínimo para ser juez. Es un tema muy interesante, ¿no? Solo necesitas ser licenciado en Derecho y tener un promedio mínimo de 8. ¿Qué tienen que abonarme al respecto? Fíjese que la carrera judicial, porque eso va empactado y encadenado con la carrera judicial, algunos de los abogados litigantes han hecho los cursos de la carrera judicial, y algunos que están ahí trabajando han hecho los cursos. Cuando se presentan los exámenes no todos pasan, ¿no? Eso significa que la calidad y la exigencia y nivel que tenía el Poder Judicial en materia de sus exigencias de su personal eran altas. Y me consta porque yo fui adscrito como fiscal a los federales, y tanto a juez federal como unitario de circuito y colegiados, y la verdad tienen un nivel bastante fuerte en materia de conocimiento. Sobre todo que el proceso es una cosa, el litigio como tal es otra. Ahora, ¿en qué nos ayudó la reforma? A los abogados, en que como ya ahora se van a amparar y no va a ser con efectos generales, pues en lugar de hacer un amparo que les va a costar 50,000 pesos, pues voy a hacer, si son 20 gentes, voy a hacer 20 amparos por cada uno y les va a costar 25. Se los vamos a dejar más barato. Pero ya ustedes hagan cuentas. Entonces, eso realmente resulta bastante difícil. Ahora, y quién sabe si se las vayamos a ganar, aunque las cobremos barato, ¿no? Porque va a ser contra el Estado, señores, ¿no? Sí, es un tema de verdad que es muy complejo. Yo creo que nos sitúa a los abogados en un vértice difícil de explicarle a la gente, porque inclusive a mí me han dicho, bueno, pero usted ¿por qué no está de acuerdo con la reforma? Ahora usted se puede postular como juez, y no entienden el tema de que aquí seguramente, no me atrevo a afirmarlo, pero seguramente por lo que hemos visto, esto ya tiene una preselección. Y aparte, escuchaba yo en la mañana a importantes juristas a nivel internacional que decían, bueno, ok, que sea egresado de la Facultad de Derecho, licenciado con un promedio de 8, ¿qué hay de malo en que le hagas un examen de conocimientos? ¿Qué hay de malo? ¿Cuál es el temor? Bueno, es que tú no puedes dejar a principiantes o a personas que no tienen la experiencia una labor tan trascendente. Y voy a hacer también un ejemplo coloquial. Un arquitecto, un ingeniero que acaba de salir de la facultad, vamos a poner con buena calificación, su calificación de 8. Sin problema, pues yo le podría confiar la construcción de una pequeña vivienda, ¿sí? De una obra civil un poquito. Pero sería una locura encargarle un puente,
como el de Coatzacoalcos, sería una locura encargarle un estadio o una estructura muy, muy compleja, ¿sí? Porque la ruta de aprendizaje que la tenemos todos, y también la vida es así, es vas fallando, vas aprendiendo, vas resolviendo. Pero en la máxima instancia de protección de derechos humanos, no nos podemos dar el lujo de empezar de ceros y tener una ruta de aprendizaje y sobre la marcha la vamos regando, vamos destrozando vidas mientras vamos aprendiendo y al final, después de una década desastrosa, apenitas vamos a empezar. Es el ejemplo que ponían. Tú no irías con un médico practicante o con un residente en su momento que acaba de egresar y que fuera su primera cirugía y que él entrara solo porque, bueno, es un estudiante con excelentes calificaciones. Tendrías que estar en un estado de locura para permitir que esa persona dijera, bueno, pues hoy voy a hacer mi primera práctica y esta es mi curva de aprendizaje, ¿no? Digo, una cosa es que te hiciera una pequeña curación, que entrara como asistente a una cirugía y otra cosa es que de lleno le pusieras la vida en sus manos. Eso es algo que tenemos que ponderar. Pero no queremos vernos tan pesimistas. Aquí estamos para abonar y para sumar. Así que, por último, ¿qué es lo que nos queda de ver esta reforma judicial? Bueno, la reforma judicial nos queda de ver una reforma judicial. Dicho de otra manera, para mí, todo esto, lo decía Eliseo Carmona antes, no veo ningún beneficio y sí muchos retrocesos para el ciudadano. ¿Qué espero? ¿Qué nos queda de ver? Yo esperaría que conforme vayan saliendo, pero pululando como burbujas de pus, los defectos, se vaya tomando nota que la opinión de la comunidad internacional y de los organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte, todos los tratados que tenemos tratados con Europa, con Estados Unidos, que nos exige el mundo. Pudiéramos ahí, digo, ante la audiencia que ya fue de la Corte Interamericana, viendo la nula argumentación que trae el Estado de México para defender lo indefendible, ¿pudiera separarse México de esos tratados? Sería un error grandísimo, sí lo puede hacer, el licenciado Carmel lo sabe. El Estado mexicano está condenado en materia de garantías penales, la de la prisión oficiosa, muy concretamente, y no obedeció México. ¿Cuál es la diferencia si queremos tener inversión, si queremos aprovechar esta oportunidad comercial? Y cuando hablo de comercial no me quiero meter a esas diatribas que si neoliberalismo, no, estamos hablando de empleo, estamos hablando de que la gente tenga empleo y por lo tanto mejor ingreso y que tenga de comer, educación, etc. Que tenga liquidez. Y que el dinero nos alcance. Para eso tiene que haber trabajo. Y no va a haber, y no la hay en todo el planeta, empresas que inviertan donde no hay certidumbre jurídica. Por eso me remito a lo que comenté antes. La reforma de Zedillo fue como consecuencia del Tratado de Libre Comercio, para que hubiera realmente certidumbre jurídica. Alguien viene y te invierte una planta gigantesca, pues quiere por lo menos certidumbre jurídica. No la tiene, por ejemplo, muchos países del tercer mundo y por lo tanto, y también en Europa del Este, también en Asia, y la consecuencia es el subdesarrollo. Los países totalitarios como Irán, como Bután, como Angola, como Nigeria, como Corea del Norte, dime qué inversión hay, qué calidad de ingresos hay.
Entonces, esto nos puede pegar en el tipo de cambio, nos puede pegar en desempleo, nos puede pegar en migración, nos puede pegar en más deterioro en el tejido social y lo peor, más reclutamiento de nuestros jóvenes al crimen organizado. Al crimen organizado. Licenciado Carmelo, ¿qué nos debe la reforma? Pues ahorita que terminó el compañero y colega Licenciado René, dice crimen organizado. Es un tema bastante delicado de tratar. Hoy salió una noticia que encontraron una cesta en Sinaloa con 30 cuerpos, obviamente, homicidios y demás, ¿no? Y toda la serie de situaciones de noticias que hemos tenido de la inseguridad que se está viviendo. Pero vamos a decir que el ciudadano promedio, el que más o menos quiere invertir en algún negocito, pues ¿qué espera? Que le lleguen como a los limoneros y les cobren piso, a los aguacateros y les cobren piso, a todos aquellos que están en el campo y les roban su mercancía. ¿Eso nos queda? O sea, ya no hay una seguridad como gobernado para poder emprender y realizar una economía, por lo menos para sostener cierta situación social en paz y poder sacar adelante a las familias. Entonces creo que está bastante complicada la situación, así nos pongan al super Harfush, no creo que nos pueda dar resultado como tal. La milicia, un estado de derecho, para poder ser estado de derecho, debe de eliminar lo más que se pueda la participación de la milicia entre los ciudadanos, porque meter a la milicia es como pues tener un régimen dictatorial, ¿no? Porque la milicia sabemos perfectamente para qué está hecha y el gobernador no debe de tener ese tipo de o ese tipo de golpes tan fuertes militarizados como tal. Y estamos viendo que tanto el civil como el militar son igual de corruptos cuando están trabajando para esa postura civil, ¿no? Ya lo vimos, ya mataron a un capitán, el que detuvieron, en fin. Sí. Ese es el mensaje que nos están mandando. ¿Qué tanto nos debe el gobierno? Creo que está destruyendo las instituciones que valieran la pena y que las teníamos como columna vertebral de nuestra situación social, y no quiero imaginar que esta descomposición llegue a provocar una situación de revuelta civil. Yo creo que todavía estamos en el momento adecuado de sumar con voces como las de mis invitados, de sumar como gremio de abogados, de hacer conciencia dentro de la sociedad por estos canales que ahora nos permiten, redes sociales, los podcasts, todo lo que hay hoy en día, y también de boca en boca. Así que si tú nos sigues y estás interesado, déjanos tus comentarios que van a ser bien recibidos. Licenciado Carmelo, licenciado René, muchas gracias por su tiempo, gracias, sus comentarios. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego.